la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Vale? Como hacemos habitualmente, en principio estaréis todos silenciados, pero cualquier consulta, por favor, por el chat a Carmen. Y bueno, hoy vamos a ver un tema un poquito más monográfico que en otras ocasiones, pero yo creo que muy interesante, y son las opciones que podemos proporcionar en cuanto a soluciones antiescaras en cuanto a cojines, ¿vale? Enfocadas a pues, sillas de ruedas o en asientos un poco. Bueno, como sabéis, es un producto de mucho consumo, de mucha rotación en las ortopedias, ¿vale? Y eso también es importante y hay que enfocar muy bien, como casi siempre decimos, que cada paciente necesita unas soluciones, cada usuario necesita unas soluciones. Y vamos a intentar enfocar un poquito cuáles son los puntos a considerar en el uso de cada uno de los cojines, ya no tanto en el paciente muy problemático, ¿vale? Que podríamos estar hablando del top de ulceración, sino en más en los del uso del día a día, en ese que dudamos entre uno y otro, ¿vale? Porque el otro, el paciente que tiene algún problema a nivel de espina, etcétera, bueno, tenemos otras soluciones, ¿vale? Pero aquí vamos a ver soluciones más del día a día. Entonces, a ver si pasa a la siguiente. Bueno, lógicamente, únicamente repasar dónde vamos a tener más problemas a nivel de problemas de úlceras, ¿vale? Sobre todo cuando estamos posicionados en la silla, a nivel de coxis, de isquion y el de muslos por el roce que podemos tener con el asiento. ¿Vale? Al final lo que tenemos que buscar es buscar soluciones que muchas veces más que solucionen, tengamos una prevención de esos problemas que podemos tener este paciente que se va a tener más ulceración. ¿Por qué se producen esas úlceras o esas úlceras? Normalmente por una presión excesiva o por una fuerza de cizalladura, ¿vale? Que se produce, ¿vale? Por esos roces, que parece que no, pero a la hora de estar sentado en la silla, muchas veces en la silla de ruedas, pues la mala colocación, la desviación, muchas veces la poca estabilidad que tiene el paciente en la silla, ¿vale? Hace que tenga posiciones incorrectas que producen roces que al final, bueno, en 5 minutos no pasaría nada, pero en este paciente que está en tiempo más prolongado, pues al final le produce esas rozaduras que al final llevan a una úlcera. Con lo que es importante la selección de la silla, ya no solo depende del cojín como tal, sino también la selección de la silla, cómo se ajuste todo el tema de reposapiés, de apoyabrazos, etcétera, porque al final eso va a hacer que el paciente esté correctamente sentado o no, ¿vale? Y si, por supuesto, no está bien sentado, el apoyo va a ser incorrecto y al final vamos a tener una presión en una zona excesiva. Tan malo es que cuando el paciente esté sentado esté muy para atrás, ¿vale? Que va a producir rozaduras, sobre todo en la zona del coxis, como que al revés, que esté muy adelantado porque va a producir una sobrecarga en la zona de los muslos, ¿vale? La correcta sedestación del paciente y posicionamiento y estabilidad del paciente va a hacer que reduzcamos esas presiones que son no deseadas, podemos decir, en el paciente. ¿Cuáles son el punto principal? Podemos decir que es el isquion, ¿vale? Que al final es el punto donde sabemos que estamos sentados o apoyados, ¿vale? Cuando nos sentamos, ¿vale? Todos sabéis perfectamente que es ese punto de los dos huesos, el isquion, los dos isquion, para que cuando estamos sentados reciben la principal presión cuando estamos sentados, pero es verdad que ¿qué nos van a aportar los cojines antiescaras? Pues una redistribución de las presiones, ¿vale? Que van a hacer que si disminuimos la presión por centímetro cuadrado, podríamos decir, en la anatomía del paciente, pues lógicamente vamos a evitar toda esa problemática a nivel de
de ulceraciones, de lesiones debidas a la presión, ¿vale? Con lo que vamos a tener que tener mucho cuidado en esa atención a la estabilidad, al posicionamiento del paciente a la hora de evitar esta solución. Bueno, vamos a ver diferentes cojines, ¿vale? Lógicamente, pues hay unos más preventivos, otros más de tratamiento, otros que van a tener una mejor anatomía, que van a ser más económicos. Al final son una gama de cojines que, bueno, que ofrecemos buscando una consistencia, una buena fiabilidad. Muchos de ellos tienen al final unas características globales, ¿vale? Porque todos ellos, en más o menos medida, producen un efecto antiescara, en algunos casos más desde el punto de vista preventivo, en otros casos más desde el punto de vista de tratamiento. Deben buscar una estabilidad adecuada, ¿vale? Porque estabilidad significa que el control del peso, de la distribución de pesos va a ser buena, ¿vale? Y esto es importante porque al final la distribución del peso va a proporcionar un reparto de las presiones homogénea, ¿vale? Que es importante porque lo que queremos evitar es sobrepresiones en un momento dado en ciertas áreas anatómicas que sabemos que al final cuando estamos sentados podemos posicionar o focalizar en un área y lo que queremos es que se reparta al máximo posible. Luego tenemos una serie de elementos que rodean al cojín que son importantes. Que la funda sea lavable, porque sabemos que las personas pasan mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentadas y podemos tener problemas de higiene, de limpieza, etc. Que sea antideslizante, que tenga resistencia, que tenga resistencia al fuego es importante y es una parte de la normativa. Lo exige la normativa porque hay pacientes que están mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, ¿vale? Y tenemos que evitar que haya accidentes. Pero, lógicamente, al final, que sea con una estética buena, que sea muy cómodo, resistente. Esto es una parte muy importante, la resistencia a los materiales, a la presión, a los movimientos del paciente, que no tenga deslizamiento sobre el asiento. Al final, si buscamos esa estabilidad, tenemos que buscar ese control de deslizamiento para conseguir que el posicionamiento sea bueno y que no haya movimientos involuntarios, que al final el cojín tenemos que conseguir que haya una buena absorción de esos impactos a la hora de sentarse, de la carga, podemos decir, que se adapte lógicamente a las sillas que va a utilizar nuestro paciente, nuestro usuario, ¿vale? Y una cosa también importante es que la funda, ¿vale? Sea fácil, la funda, tanto la funda como el envasado, que sea fácil, ya sea para coger el cojín, para transportarlo, para almacenarlo, ¿vale? Pensar que muchas veces la persona no tiene un buen control de la movilidad, etcétera. Con lo que muchas veces tendremos que considerar el peso del cojín, qué uso le va a dar, si va a estar el cojín siempre en un sitio o lo vamos a tener que cambiar de un asiento a otro, porque eso va a condicionar la importancia del peso y de otros factores que luego iremos hablando poco a poco durante la presentación. Bueno, vamos a tener diferentes soluciones, ¿vale? Porque lógicamente vamos a tener diferentes usuarios, como decía, y vamos a ir viendo diferentes soluciones para diferentes tipologías de usuario, ¿vale? Primer perfil, un poquito el más inicial, podríamos decir, ¿vale? Pues un paciente que tiene, bueno, una serie de estación, o sea, pasa mucho tiempo sentado, ¿vale? Que tienen una actividad bien, ¿vale? Pero que realmente están mucho tiempo sentados o pacientes que en momentos puntuales usan sillas de ruedas, ¿vale? No quiere decir siempre que use sillas de ruedas, sino como pone en la foto, pues que pacientes que están mucho tiempo sentados en un coche o en el lugar de trabajo, etcétera. ¿Vale? Lo que aquí vamos a necesitar o el usuario necesita es realmente tener control de los movimientos, ¿vale?
que no tengan una falta de estabilidad, sino que tengan una buena estabilidad, porque al final va a estar mucho tiempo y cuando esté en su actividad, ya sea conduciendo, en el ambiente de trabajo o en ese momento puntual de la silla de ruedas, que realmente tenga un buen control del posicionamiento. No van a tener problemas por sí ellos de estabilidad, con lo que tenemos que hacer una redistribución homogénea. En este caso, lo que vamos a buscar es pues un cojín con una espuma viscoelástica. Puede ser conformada o no, ¿vale? Pero luego vamos a ver otras características en cuanto a funda hidrófuga, ignífuga, ¿vale? Que no sea deslizante, ¿vale? Esos valores que vamos a ver que nos van a aportar. Para este tipo de pacientes que son muy preventivos, podríamos decir, la mejor opción son cojines viscoelásticos, ¿vale? Al final es una espuma viscoelástica que nos va a dar, pues al final, un reparto muy homogéneo de las presiones, por decirlo de alguna manera. Lógicamente, ahora veremos que la funda tiene, bueno, se puede abrir muy fácilmente para sacar y limpiar si queremos la funda, ¿vale? Que ahora veremos que es hidrófuga, que es ignífuga, que tiene la base es antideslizante con la idea de ofrecer esa máxima estabilidad y todas las propiedades necesarias para que un cojín antiescaras sea versátil y útil, ¿vale? Y luego vamos a tener diferentes configuraciones, tanto de 40 por 40 como 42 por 42, dependiendo del ancho de la silla de ruedas que tengamos. Podemos tener, ya sea básico, en este caso aquí veis que es conformado, que tiene la forma, tiene la anatomía para alojar las piernas, etcétera, ¿vale? O puede ser cuadrado totalmente sin básicos, sin ningún tipo de estructura, y puede ser tanto cuadrado como en herradura. En este caso, y ahora voy a ver ya no solo las características de lo que es el cojín antiescaras, ¿vale? Sino también de algunas características comunes, ¿vale? Aquí ya no solo, aquí vamos a ver, por ejemplo, el carácter hidrófugo, ¿vale? Es importante que la funda no permita que se filtre el líquido, ¿vale? Porque si el paciente tiene cualquier fuga, etcétera, es importante que se seque, que no entre dentro de lo que es la espuma, porque si esa espuma se empapa, lógicamente tendrá problemas de durabilidad, etcétera. Pero aquí veis un poco lo que es la espuma viscoelástica y ahora ejercemos una presión y veréis cómo tiene una memoria, un retorno, ¿vale? Tiene la propiedad de que la espuma, por ese componente viscoelástico, se adapta a la presión que tiene el paciente, pero tiene ese retorno, ¿vale? Esa memoria que lo que hace es que una vez el paciente se ha levantado, que vuelva a su forma, ¿vale? Con esa absorción, como se puede ver en esta imagen, del impacto. Y también una parte importante es la parte ignífuga, ¿vale? Por normativa es importante que la funda no prenda si tiene cualquier tipo de llama, etcétera. Lógicamente esto no es ante un fuego importante, pero sí que tiene que tener un retardante, un tiempo, ¿vale? Para que si hay cualquier, no sé, si le cae un cigarro al paciente o si tiene un fuego momentáneo, que no prenda y que pueda pillar, digamos, al usuario. Esas características son comunes a todas las fundas de los cojines. Siguiente perfil de usuario, pues paciente, bueno, que va a tener una sedestación media alta, o sea que va a estar en tiempos más prolongados, ¿vale? Que va a estar en la silla de ruedas, pero no siempre, ¿vale? Porque va a cambiar pues a un sillón, etcétera. ¿Vale? Pero sí que van a necesitar dos cosas. Una, mucho confort y luego que haya una buena adaptación del cojín a la nueva posición que tenga. O sea, si el paciente cambia de posición, que realmente el cojín se adapte. ¿Vale? Que se adapte muy bien a esa
a ese posicionamiento del paciente, ¿vale? Buscando confort, estabilidad al usuario. Para este caso, una recomendación son los cojines de flotación líquida, ¿vale? Que al final es un cojín que tiene una estructura, una base acuosa en su estructura, ¿vale? Que el líquido va cambiando de una zona a otra dependiendo del movimiento, o sea, el paciente mueve hacia una zona y el líquido va adaptándose a ese movimiento del paciente, ¿vale? Y se basa principalmente en ese principio de la flotación, o sea, en vez de tener 2 puntos de apoyo cuando nos sentamos en una silla normal, que ese líquido redistribuya de alguna manera el líquido, ¿vale? Para soportar esa presión que en vez de tenerla puntual la vamos a tener en mucha más superficie, ¿vale? Adaptándose pues un poco a la movilidad del paciente, ¿vale? Distribuyendo esas presiones como decía. Como decía también antes, aquí tenemos también las versiones tanto 40 por 40 o 42 por 42 para adaptarnos a la diferente anchura de silla y la opción de cuadrado o herradura. Siguiente tipo de usuario, ya un paciente de sedestación media que tiene cierta actividad, que necesitan confortabilidad, mucha estabilidad, pero que ya tenemos, ya no es una cosa puntual, sino que es un paciente que tiene un riesgo de lesión, de úlcera ahí, real, y que tenemos que tener una prevención importante, ¿vale? Ya no estamos tanto en un nivel bajo, sino en un nivel que empieza a tener cierto riesgo, ¿vale? Con lo que vamos a tener o vamos a buscar una personalización, ¿vale? El viscoelástico se adapta, por decirlo de alguna manera, pero no podemos personalizarlo. Aquí vamos a buscar una personalización de esa forma que tiene el paciente o de esa forma de apoyar. Para este caso, tenemos el cojín de aire graduable, ¿vale? Que lo que permite, y es un cojín que realmente tiene muchas ventajas, puede que muchas veces o muchos no lo conozcáis, pero que para un nivel de riesgo bajo, pero que empieza a tener riesgo, es una solución muy buena, muy válida, porque permite una personalización del tratamiento del asiento antiescaras sin ser los niveles de los cojines tipo RO, etcétera, ¿vale? Que es otra cosa, ¿vale? Pero en este caso nos da esa personalización basada un poco en el principio de flotación, pero ya no de líquido, sino de aire, ¿vale? Pero que esa redistribución del aire nos permite ese efecto antiescara y esa estabilidad. Y aquí siempre hay que jugar, igual que los otros, el material lo proporciona y no podemos jugar, aquí como tenemos que personalizar, sí que hay que tener un control, podemos decir, de que o un ratio entre estabilidad y efecto antiescara. Y a esto me refiero de que, y en este sí que lo voy a mostrar un poco porque este cojín, ¿vale? Que tiene aquí una válvula, se verá mejor en la diapositiva, pero tenemos una posición de abierto y otra de cerrado. Entonces, cuando lo tenemos en abierto, cuando el paciente apoya el peso, va saliendo. Seguro que no se oye, ¿vale? Pero se va adaptando. Yo cierro esa válvula y el cojín ha adquirido esa forma, ¿vale? Fijaros que aquí se ha mantenido, pero aquí, no sé si se aprecia, pero ha cogido una forma, ¿vale? Esa es la parte en la que cuando el paciente se sienta tenemos que permitir esa salida de aire, ¿vale? Para que se gradúe y encontremos ese punto de equilibrio entre que el paciente tiene estabilidad pero que tenga el suficiente aire para esa redistribución de las presiones, ¿vale? Es un cojín, una cosa importante, súper ligero, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Porque igual que el viscoelástico también es bastante ligero, pero el de flotación líquida, por ejemplo, es un cojín pesado, ¿vale? Lógicamente es de agua, ¿vale? De un líquido y pesa más. Entonces, si es un paciente que en un momento dado quiere cambiar la posición de ese cojín de la silla de ruedas a un sofá o a un sillón
pues uno de flotación líquida pues pesa más y le costará más, con lo que si tiene un problema de habilidad manual, de fortaleza, le va a costar, mientras que con el de aire o con el viscoelástico prácticamente no va a tener ningún problema porque son súper ligeros, ¿vale? Pero es verdad que este nos proporciona esa personalización, esa adaptabilidad o esa adaptación a el apoyo momentáneo, buscando ese equilibrio entre estabilidad y redistribución de las presiones, ¿vale? Pero que podemos controlar con esa válvula, ¿vale? Que nos permita la personalización, ¿vale? También como veis ahí abajo, tenemos formato de 40x40 o 42x42, tanto en herradura como cuadrado. Yendo un poquito más adelante, ¿vale? Para pacientes que realmente van en sillas de ruedas, que tienen un riesgo más importante de escara, que ya necesitamos tratar, estar focalizados en la prevención de esa escara o que tiene una esquera inicial, ¿vale? Pero que realmente necesitamos mucho control. Una parte importante es control de la temperatura también, ¿vale? Porque si tenemos mucho calor, favorece la sudoración, la maceración de los tejidos y al final eso lleva a una mayor ulceración de los tejidos, ¿vale? En los productos o en los cojines anteriores ese control lo teníamos, pero aquí empezamos a tener un poquito más de importancia ese control de la temperatura, ¿vale? Pero teniendo esa estabilidad y ese confort, incluso un control de lo que se llama un masaje viscodinámico, que ahora veremos, se consigue con un cojín antiescara que es una combinación del sistema viscoelástico, de la espuma viscoelástica que veíamos antes y una capa, que no sé si se ve bien aquí, pero si no lo muestro, tengo aquí. Aquí a lo mejor, no sé si lo vais a ver mejor de una manera o de otra, ¿vale? Pero tiene una base aquí que es de silicona y luego en la parte de la base una espuma viscoelástica, ¿vale? Entonces vamos a combinar esos dos materiales buscando el beneficio de cada uno, ¿vale? Por una parte tenemos 1 centímetro en la parte que está en contacto con el paciente, ¿vale? En la que está en la parte superior, de silicona sólida, ¿vale? Que nos va a dar esa protección, esa redistribución de la carga, ¿vale? Que nos proporciona la silicona, que sabéis que es la silicona tiene esa propiedad de aliviar los puntos de presión. Y por otra parte la espuma viscoelástica, que es la base de abajo, que como veis es mucho más gruesa, de 6 centímetros, ¿vale? Pero nos da esa adaptabilidad que veíamos en los primeros cojines que veíamos al inicio, ¿vale? Que nos va a dar más la adaptabilidad, esa adaptabilidad a la anatomía del paciente. Pero ¿esto qué nos va a dar? Esa configuración doble o esas propiedades dobles de dos materiales, cada uno nos aporta pues una buena distribución de las presiones por el tema de la silicona, ese mantenimiento de la silicona, de la temperatura que nos da la silicona, que es un material que sabéis que es mucho más estable, no aporta tanto calor, pero el sistema viscoelástico nos da esa adaptabilidad, etcétera, que nos aporta un valor extra, ¿vale? A diferencia de los que veíamos al inicio solamente de espuma viscoelástica. Aquí ya estamos hablando de, por ese centímetro que tenemos de silicona, de una prevención mucho mayor, ¿vale? Con lo que vamos a aportar un valor añadido al paciente. Es verdad que aumentamos un poco el peso, pero realmente aumentamos en gran medida la propiedad antiescaras del cojín. Subiendo ya a un nivel superior y como veréis ahora, debido a esa propiedad de la silicona, cuando ya tenemos un paciente que está mucho tiempo sentado, que realmente tenemos que tener una prevención antiescaras, que tiene mucho tiempo en las sillas de ruedas, ¿vale? Que necesitamos
evitar al máximo posible la ulceración, el aumento de la temperatura y que necesitamos una redistribución de las presiones lo más óptima posible, ¿vale? Sin llegar a ese sistema de celdas de aire, ¿vale? Que sabéis que hay en otro tipo, ¿vale? Para eso tenemos una solución que es el cojín de gel 100% silicona, ¿vale? Tiene una ventaja y es que es muy fino, ¿vale? Solo 3 centímetros, ¿vale? Es 100% silicona, con lo que va a redistribuir, en cuanto hacemos presión, va a amortiguar todas las presiones, va a mantener esa temperatura, ¿vale? Evitando esos problemas que decía de aumento de temperatura, de maceración, de sudoración, etcétera. Va a favorecer la circulación por ese movimiento que tiene la silicona, propiamente dicho, en una configuración única, 40 por 3 centímetros. ¿Por qué 3 centímetros? Es suficiente para absorber o redistribuir esas presiones, pero la silicona tiene un problema. Pesa, ¿vale? Tiene un peso mayor. Entonces, aparte de, como decía ahora Carmen, el precio también. Si ponemos 4 centímetros, mejor redistribución de las presiones, más pesado y más caro, ¿vale? Con 3 centímetros tenemos un resultado óptimo. El peso no es para ir cambiando de una silla a otra o de una silla a un sofá o a un sillón de esto, pero sí que se puede movilizar, pero es verdad que es más pensado en un cojín que se quede en la silla de ruedas de una manera permanente, ¿vale? Pero es verdad que ese control de la temperatura lo tiene mucho más, ¿vale? Y tenemos un poder antiescaras importante, ¿vale? Que esto. Sin ser el óptimo para el típico paciente que necesita un cojín de altas prestaciones a nivel antes. Y bueno, un repasito a los cojines. Hoy sí que hay preguntas. Timing perfecto. Sí. ¿Vale? Hoy sí que hay un par de preguntitas. Vale. No he querido parar porque, bueno, se salían un poco del tema. No sé si a la segunda que hay has contestado ya, porque una persona con mucho peso preguntan si es mejor visco más lámina de silicona o gel de silicona. Al final depende un poco de las horas que pasa y de la escara que tienes que prevenir, ¿no? Pero... Correcto. A ver, en principio, los cojines nuestros, los de Life Care, están pensados para 100 kilos en principio, ¿vale? Pero hay que ver un poco el tipo de paciente que tenemos. Como decíais, que si tenía más peso, hombre, cuanto más redistribución necesitemos, más la silicona es más apropiada, porque lógicamente va a redistribuir más y más estabilidad va a tener. El componente visco siempre proporciona un poco de inestabilidad, pero claro, depende del control que tenga el paciente. Aquí ya no es tanto, o sea, el control del paciente es importante. Hay pacientes que tienen muy poco control lateral, entonces eso sí que es importante, porque si el paciente se va poco a poco porque no tiene estabilidad y el cojín no le proporciona estabilidad, ¿qué va a hacer? Poco a poco se va a ir más, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo. Cuanto más peso, en principio, más control necesitamos, con lo que más silicona necesitamos, ¿vale? Pero no quiere decir que pasemos de un visco más silicona a un esto. A lo mejor el cojín de aire es una opción muy buena y que da mucha estabilidad, pero para pacientes muy pesados tampoco es recomendado. O sea, hay que tener ahí un equilibrio, ¿vale?, entre una cosa y otra. Entonces, lo de la flexión de los muslos. Sí. Bueno, ahí lo mismo. Hay que tener equilibrio. Tan malo es mucha flexión, ¿vale? Que nos vayamos para atrás, porque entonces el coxis va a tener mucha presión, ¿vale? Hacia adelante, pues vamos a tener la rozadura
a nivel de muslo y ahí tenemos un problema y es que muchas veces el paciente sí que tiene un canto, por decirlo así, porque ya no es el cojín en sí, sino la funda de la silla. Entonces, ese rozamiento, si se mueve mucho a nivel de piernas, pues puede crear un problema. Esa es la labor de tener equilibrio entre un buen apoyo a nivel de coxis, a nivel de apoyo en el respaldo, el reposapiés que esté al nivel adecuado, ¿no? Por eso somos profesionales y una silla de ruedas con un cojín antiescaras necesita un profesional detrás. Si no, podrían ir no voy a decir casas, ¿vale? No voy a decir sitios, pero ese es nuestro valor, el que tengamos ese equilibrio entre una cosa y otra para ver las necesidades. No es lo mismo uno que va a estar sentado y no tiene ningún problema que alguien, un usuario que tiene problemas en el coxis, por ejemplo. No quiere decir úlceras, sino que tenga un rozamiento a ese o al revés. A lo mejor hay pacientes que tienen un rozamiento y tenemos que prevenir ese problema a nivel de muslo. Ese equilibrio es el que nosotros debemos gestionar de alguna manera a la hora de adaptar sobre el paciente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No, ha sido durante la sesión, o sea que fenomenal. Bueno, yo creo que la parte de cojines no es que el cojín vaya a solucionar todo un problema de sedestación. Al contrario, la sedestación al final es una parte del paciente y depende de esa sedestación va a necesitar un cojín u otro. El paciente que se puede mover de una forma controlada va a tener menos escaras que un paciente que está todo el día sentado y no tiene control. Y ahí tendremos nosotros que dar el valor de la recomendación. Sobre todo porque el que tiene control se mueve voluntariamente y el otro, pues hay que movilizarlo de alguna manera. Al igual que pasa con los colchones, etcétera. En este caso hay que... bueno, ya hemos hablado hoy de cojines, pero hay que tener mucho en cuenta a veces del miembro de lo que es el nivel superior, ¿vale? Esas desviaciones muchas veces no va por el control, sino por ese posicionamiento en los brazos que también produce muchos problemas. Me preguntan si hay alguna escara, ¿recomendamos mejor un tipo de herradura? A ver, la escara, cuidado, ¿dónde está la escara? Bueno, el tema de la herradura, no, la pregunta es muy buena porque, sí. Porque es verdad que el formato de herradura nos puede ser muy versátil, pero hay que saber gestionarlo. O sea, no es lo mismo que que haya sido debido a un punto de escara, que puede tenerlo en un momento puntual en el isquio, ¿vale? Que sea por un motivo de una fístula, de hemorroides, de operación, o sea, un estado posquirúrgico. Hay que ver en qué posición está, si la herradura le va a proporcionar un alivio en una zona u otra, ¿vale? Porque si no, no tiene sentido, ¿vale? Pero es verdad que yo creo que la elección de la herradura es una solución muy buena, pero teniendo unos buenos criterios, no, o sea, sabiendo muy bien dónde está el problema, porque vamos a aliviar una zona puntual y hay que ver si realmente esa solución viene por una herradura, porque al final la herradura no quita redistribución por el resto. Si no aliviamos la que queremos, vamos a dar presión en otras zonas. Entonces, pero es una muy buena pregunta y yo creo pero además muy importante, porque creo que ese punto muchas veces no lo consideramos y es verdad que nos da una solución para problemas menores y que podrían ser solucionados por una herradura. No tanto a lo mejor, bueno, también para problemas mayores, pero para a lo mejor problemas menores de un punto, una problemática en un punto fijo, a lo mejor la herradura es una buena solución. A ver si se anima alguien más y si no, vamos acabando, que estamos en tiempo y forma. Perfecto. Como siempre, buscamos
30 a 40 minutos y creo que está perfecto. Sí. Oye, muchas gracias. Creo que tenemos el quórum bastante bueno. Además, sé que hay mucha gente que se apunta y que no ha podido al final, porque ha habido varias gente y seguro que lo ven después. Y bueno, Sí. Haremos como otras veces, que ahora os mandamos a todos los que os habéis inscrito, os mandaremos un correo con el enlace al vídeo que hemos grabado mientras hacía la charla y lo subiremos al canal YouTube, con lo cual el que no ha podido asistir pues puede después conectarse, ¿vale? Como siempre. Así que, bueno, que paséis buena tarde y exacto. nos vemos.